Les comparto pantalla. Es que luego, si comparto la pantalla primero, luego se me olvida grabar. Em, un segundo, quiero guardar una cosa que siempre pierdo. Ya la encontré. Ja, va. Entonces, preguntas, ideas, crisis, comentarios. Les comparto, dependiendo de a qué hora terminemos, y a qué hora se terminen de guardar las sesiones, les comparto hoy las ligas con eso. Si no, igual les mando el correo con estos enlaces y la presentación y ya todas las ligas completas en cuanto las tenga. Que de pronto mi Zoom se está trabando y entonces no me deja subir más bien se tarda mucho como en, ¿cómo le dice? En convertir em, la grabación. Ay, Dios, me acabo de marear horrible. Va. Eh, entonces, seguimos. Em, en este sentido, por eso decía, y a propósito, y además del 19N, no solamente es pensar en cómo hacemos mejores espacios y espacios más seguros y más dignos para las mujeres, sino en espacios en donde también em, otros géneros se sientan representados y em, con mejores condiciones de vida. Em, Hablar a partir de la igualdad de género y de trabajos con perspectiva de género aumenta también el desarrollo económico y mejora los accesos a salud, educación y reduce la violencia. Y hay algunos estudios que indican que el aumento de la participación femenina en la fuerza laboral puede aumentar el Producto Interno Bruto de un país de manera significativa. Em, Aquí como la idea final es no solamente es como pensar en la igualdad de género, en la igualdad de acceso, en la equidad de oportunidades, en la igualdad de oportunidades, tiene que ver no solo con mejorar las condiciones de vida de las mujeres, sino de todas las personas, como decía. Eh, Ay, no, que esto no lo puedo poner aquí porque si no, no puedo cambiar la presentación. ¿Dónde lo voy a poner? A ver, denme un segundo. Creo que lo puedo poner aquí. Paste. Entonces, ¿dónde estábamos? Así, así, sí, sí, sí. Entonces, cuando hablamos de la igualdad de género, una de las cosas que nos toca hacer es en la transversalización de género o transversalización de la perspectiva de género, que esto básicamente es tal cual así como ponerlo ¿no? Como a través ¿no? de todas, en todos los ejes y en todas las columnas y en todas las filas que sean importantes. Es la ilustración que les decía que me gusta mucho como de ponerte los lentes, que deja de ser como, dejas de contarlas a todas como, sí, 150 millones de personas, sino puedes empezar como a identificar patrones y puedes empezar a agrupar y puedes mirar entonces mejor cuáles son las necesidades, las características y las necesidades de la población y de las personas a partir de trabajar con esta perspectiva. Cuando pensamos entonces en la transversalización de género, es pensar en cómo hay implicaciones
eh, en múltiples niveles, en múltiples políticas y decisiones. Es decir, hablar de perspectiva de género, pensar en los programas con perspectiva en intervenciones con perspectiva de género, eh, no tiene que ver solo o no solo se hace en términos donde, en los espacios que sea evidente que hay impacto diferenciado. Es decir, no solo, em, sobre todo, por supuesto, pero no solo en como en sector salud, ¿no? No solamente es para atender a las mujeres en el hospital necesito como em, ¿no? En términos como ginecológicos, pues el patito y necesito los swabs y no sé cómo se llaman, los estos como cotonetes y necesito, no solamente son estas cosas, porque además eso pues sería otra vez como reducirlo un poco como a la biología, em, sino en pensar en cómo los accesos son diferenciados para las mujeres que para los hombres y cómo este acceso diferenciado se podría resolver. Por ejemplo, em, todas hemos ido a algún evento público o algún espacio público y las filas de los baños. Es como ejemplo uno. ¿No? Pones más, ahora que se rediseñan los espacios o se piensan con esta perspectiva o con una lente diferente, entonces hay más espacios de baños para mujeres que para hombres, o hay más espacios para mujeres, pero también hay no binarios y menos espacios para hombres, ¿no? Porque y tiene que ver con, somos un montón de mujeres, ¿no? O sea, somos como el 50% de la población mundial, si no es que un poco más, de mujeres que de hombres. Y luego nos toma mucho más tiempo ir al baño. Y luego hay como otro montón de implicaciones ahí, ¿no? Como la dinámica, haces la fila, te metes, usas la taza, en lo que, ¿no? Te limpias, te vas y lavas las manos, que además eso curiosamente es una cosa que todos mis amigos me han contado que los hombres no hacen pero bueno, hay como, ese, por ejemplo, es uno de los como claros. Otra tiene que ver con el uso del transporte público. Y por ahí van a ver que hay varias de las cosas que estoy diciendo que tienen que ver también, que se van transformando o se han convertido en acciones afirmativas. Em, los espacios exclusivos para mujeres en el transporte público en la Ciudad de México. Bueno, no, hay creo que cada vez más estados que tienen estos espacios exclusivos, pero los vagones del metro, los autobuses exclusivos, las zonas exclusivas en los camiones, etcétera, que tienen que ver con un tema de reducción de violencia y reducción de riesgos. Em, pero también en cosas como más macro. em, que tienen que ver con un poco las posiciones que se abren en las vacantes de trabajo. em, Realmente si hay sesgos o no en las contrataciones, si hay sesgos o no en cómo se escriben las postulaciones, eh, el hecho de que las mujeres apliquemos menos a las vacantes porque sentimos que no estamos también preparadas y un hombre con la misma o menor preparación que nosotras aplica a la vacante. No hay como distintas acciones y distintas vetas en las que se puede ver. Hay otras cosas también como em, en materia educativa, de intervención en política pública, em, etcétera, etcétera, que tienen que ver con estos impactos. em, ah, perdón. em, que es básicamente es como, bueno, ¿esto cómo puede afectar de manera distinta? ¿No? También por ejemplo, cuando se va a levantar una caja ministerio público, ¿no? ¿Cómo se trata a las mujeres, cómo se trata a los hombres, qué es lo que necesitarías para ir, cuáles son los tipos de delitos que denunciamos más las mujeres, ¿no?
todo esto tiene que ver con esta transversalización eh, de género. Y ya creo que puse muchos ejemplos y va. Entonces, además, tenemos como una de estas piezas claves de la transversalización y del trabajo con perspectiva de género. eh, Uno de los temas claves son las estrategias de inclusión o la inclusión. Eh, y parte de estas estrategias de inclusión tiene que ver con capacitar en perspectiva de género, eh, como a lo largo y a lo ancho, ¿no? Entonces son la perspectiva de género para los líderes, pero también, ¿no? Directores generales, secretarías, etcétera, pero también para los empleados y la gente como de servicio y como en general. Em, por un lado. Por otro, lo que les decía de las contrataciones inclusivas y tanto en cómo están descritos los puestos, en a quiénes van dirigidas, qué es lo que se pide, que haya como una cláusula. No sé si ustedes han visto alguna vez como alguna aplicación que tiene no, no discriminamos o em, invitamos particularmente a mujeres y personas como no representadas, ¿no? De diversidades, disidencias, minorías, a que apliquen, ¿no? Para, ¿no? Con el compromiso que tenemos con la inclusión y la diversidad. Eh, y por otro lado, está la creación de espacios seguros para todas las identidades de género, que tiene que ver con los espacios para los baños, los espacios de breastfeeding para amamantar, em, etcétera, que reduzcan el riesgo y que hagan sentir a la gente como más bienvenida, ¿no? No tengas que como esperar un momento específico o pedir permiso o como te escabulles o utilizar un espacio que sientes que no te pertenece o en el que no perteneces. Em, Todas estas estrategias que de pronto nos pueden parecer un poco obvias y que yo he escuchado, escuchaba mucho al principio, sobre todo la gente decir como, pero pues eso qué tiene, como, y eso qué diferencia hace, como solamente nos quitaron baños a los hombres, como, pero pues porque solamente lo estás viendo desde ahí, estás viendo como desde tu lugar de privilegio. No vemos el impacto que tiene para las otras personas, no vemos el impacto que tiene, ¿no? Cómo le reduces el tiempo de espera. Yo lo veo mucho en la Ibero. Antes eran todos los baños, todos los pasillos donde están baños eran uno, uno. Ahora hay pasillos o hay pisos, como cada dos baños un cubo, o sea, como uno de los pares de baños son solo de mujeres, o son mujeres y no binarios. Y hay como espacios de baños completos que se volvieron como cabinas individuales, ¿no? Tienen como solo el lavabo afuera, pero todas son cabinas, en lugar de tener como esta cosa como compartida de pasillo. Y eso lo que permitió primero causó como mucha incomodidad a la gente, por supuesto, pero eso lo que ha permitido se hizo primero un experimento en una de las cafeterías, en uno bueno, en los baños de los gimnasios y en uno de los pasillos, y se dieron cuenta que sí se utilizaban mucho. Entonces eso lo que permitió ahora es que las personas tienen como la facilidad y la libertad y la bla de ir al baño que necesiten, de usar el espacio que quieran. em, las estudiantes y las docentes pasamos menos tiempo en la fila del baño, entonces ahorras como tiempo y puedes hacer tu vida y disfrutar tu tiempo en ya sea el chisme con las amigas, haciendo tarea, leyendo, preparando la clase o lo que sea, en lugar de estar una hora esperando poder pasar a la tonta fila del baño. Em, ay, exacto, están como muy, eh, a ver, y hay espacios en los que a lo mejor hace sentido, y hace unos años quizás hace sentido que los baños fueran como que fueran parejos mitad y mitad, porque eran muchos más hombres los que estaban en los espacios y entonces a lo mejor no hacía eh, sentido que fuera al revés. Pero ahora es un poco ridículo. Voy a seguir hablando de los baños un minuto más. ¿Ves que les contaba la semana pasada que yo estuve en el concurso para el servicio de carrera del circo?
el Servicio Exterior Mexicano, es decir, circuito interior por tu culpa. Em, del Servicio Exterior y se hizo con perspectiva, bueno, política exterior feminista, se supone que se llamó con perspectiva de género. Y entonces, conforme fuimos avanzando en los filtros, íbamos pasando cada vez más mujeres que hombres bueno, como proporciones. Entonces llegamos al primer examen como 500 personas, a la siguiente fase pasamos 300, como 200 mujeres y 100 hombres, y así sucesivamente. Em, y eh, una cosa que me pareció como ridícula como es que no entendimos no se terminó de transversalizar la perspectiva de género porque pidieron que fuéramos más mujeres y los baños no eran para más mujeres. Dejaron los baños exactamente como están. O sea, a ver, no iban a cambiar el diseño del baño de todo el edificio, evidentemente, pues, pero no hubo como un momento de, a ver, los hombres van a usar el piso. Los baños de arriba y todo este piso se queda para mujeres. O ya dejaron de pasar hombres, o vamos a hacer un momento, chicos, espérense aquí, pasen, hay 6 baños para mujeres, ¿no? O sea, como tratando de mover la fila, porque además éramos, pues eso, el primer día como 500 o 600 personas en la fila de solamente las aulas y los salones de eventos de la CRE. Entonces, o sea, eso claramente era insostenible. La fila era como de 50 personas. Em, y yo en algún momento me desesperé y me metí al baño de hombres y por supuesto que me regañaron cuando me salí, pero ya me tenía que meter de regreso al examen. Bueno, más bien ya estaban empezando a repartir y entonces si repartían y no estabas en la silla ya no te tocaba examen. Eh, pero sí me quedé a punto de decirle al señor que me regañó como, vea, llevamos media hora en la fila, o sea, ¿no? Y luego estuve a punto también de quejarme con los organizadores del evento, pero dije, bueno, basta. Uno tiene que elegir quizás a veces las batallas. Eh, en- Gracias, Edith. Eso de los hospitales, estos espacios exclusivos, no los conocía. Em, pero justo tiene que ver, ¿no? Con este tema de los espacios seguros y eliminar los espacios, los obstáculos estructurales. Bueno, ya hablé mucho de los baños, entonces yo me voy a apurar. Em, un poco para pensar en estas herramientas de transversalización y de inclusión. em, Se han creado, tienen por ahí en el contenido de la UCA alguna, y hay un montón de herramientas de transversalización. Hoy que estaba queriendo buscar una imagen para como ilustrar qué significa transversalizar, solo me aparecían imágenes de manuales y de presentaciones de transversalización de perspectiva de género. Entonces, hay un montón de cosas si quieren tal cual echarle una googleada como para su tarea. Em, y hay guías, marcos normativos, herramientas de evaluación, etcétera, que nos van a permitir medir el impacto de género, eh, y asegurarnos de que nuestras iniciativas, nuestros programas, nuestros apoyos, nuestros planes, etcétera, promuevan la igualdad de género como bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Voy a quedar aquí un momento. Pero ahí no es cierto, no sé, nos vamos a quedar aquí un momento porque nos quedan un par de cositas. Ah, no nos queda tanto, no nos queda tanto. Va, otra de las cosas, no sé por qué esto lo puse hasta acá. Bueno, como pueden ver, tiene mucho que no usaba Prezi y entonces puse la diapositiva donde no quería ponerla, pero ya que. Em, entonces, les decía hace rato de la interseccionalidad. La interseccionalidad es un concepto muy, muy bonito que nos invita a pensar en cómo hay distintos aspectos
que se van combinando para nuestras experiencias únicas de opresión y de privilegio, que tienen que ver con raza, género, clase, etcétera. Eh, y pensarlo desde ahí nos permite ver mejor déjenme ver si tengo, no la tengo abierta aquí, para enseñarles la imagen que les quiero enseñar. Em, que nos permiten atender mejor o resolver mejor el tema de los temas de desigualdad. Entonces, que no solamente tienen que ver con el tema de género, que por supuesto es importante y por eso estamos aquí, pero más pensado como en cómo complejizar esta mirada, no para hacernos la vida más difícil, sino para que realmente atienda a estas otras cosas, ¿no? Entonces, un poco regresando a lo de la imagen de referencia de los lentes de colores, eh, más bien los lentes que te permiten ver diferentes colores en esa analogía, no solamente ver hombres y mujeres y otros géneros, sino también ver discapacidades, ver raza, ver clase, em, etnia, nivel educativo, socioeconómico, etcétera, que nos va permitiendo entender mejor la complejidad de la sociedad y sobre todo pensar en a ver quiénes están abajo en ingresos, servicios de salud, qué es lo que se necesita para que entren más a atenderse y a cuidarse. ¿Quiénes están más abajo en educación? ¿Qué es lo que se necesita para que se sigan educando? Eh, ¿Quiénes están más abajo en empleo? ¿Qué es lo que se necesita para que tengan acceso al empleo? Entonces, pensar en esta cosa de la interseccionalidad nos permite hacer todas las modificaciones o tantas modificaciones como sea humanamente y presupuestariamente posible para atender. Entonces, sesión de intro, sesión de cierre. Les quiero enseñar rápidamente dos cosas aquí. Deme un segundo, es que ahora Zoom decidió que no va, que se va a tardar una hora en guardarme la grabación y eso está muy complicado. Ya, ahora no puedo cerrar esto. Ay, me cae guarda mi computadora a veces. Ujú. Ah, caray. Ahí voy, ahí voy. Se está tardando mucho con mi computadora, entonces no les voy a copiar la imagen acá porque no vamos a acabar nunca, porque nunca se las va a enseñar.
Pero les voy a enseñar estas dos imágenes que no sé por qué luego decidí que no iba a poner. Em, eh, Esta es una de las ilustraciones que a mí me gusta mucho para pensar en la interseccionalidad. Em, y como les decía, es un concepto que surge, creo que ya les dije, como a partir de la tercera ola de Kimberly Crenshaw, que dice que la interseccionalidad es un lente a través del cual miramos cómo el poder se junta y se intersecta. Y es un reconocimiento de que cada persona tiene su propia, lo que les decía hace rato, su propia experiencia de discriminación y de privilegio. Y esta ilustración basada en el trabajo de Crenshaw marca 12, pero reconoce que hay más, como raza, etnia, identidad de género, clase, idioma, religión, habilidad o discapacidades, sexualidad, salud mental, edad, educación, em, attractiveness, como belleza y así. Eh, una cosa que me gusta de esta imagen es que como que nos ayuda a pensarlo en todo justo como un todo integral y que va teniendo como sus diferentes partecitas en las que pues se va justo interconectando, ¿no? Eh, son, bueno, es una como de los modelos que nos ayuda a pensar en eso. Y otra, les voy a poner esta en la presentación cuando se las compartes y les voy a poner en el cuerpo en el cuerpo del correo. Ya te cambié la presentación, Arturo. Eh, pero se las mando. Y ahorita, si quieres, ahorita me regreso. Y esta tiene básicamente los mismos ejes, eh, pero está dividida como contrastando la experiencia de privilegio y la experiencia de opresión o resistencia. Y entonces es como un ejercicio interesante de bueno, dónde te pones tú y cómo crees que te miran o cómo te mira la gente y tú cómo miras a las otras personas y entonces entender, o sea, nos ayuda a entender un poquito algunas dinámicas que a lo mejor no registramos, pero que podemos estar jugando o que pueda haber ahí como una dinámica de poder. Eh, ok, igual, tiene que ver con el género, em, lo que se llama generismo sobre el hombre masculino y la mujer femenina, racismo, eurocentrismo, heterosexismo, capacitismo, o si hay diversidad funcional o no, em, elitismo, el tema de la educación, alfabetización, credenciales, etcétera, discriminación por edad, apariencia, sesgo de clase, sesgo de lenguaje, eh, colorismo, religión, eh, etcétera. Y entonces no está como el opuesto de cuál sería la experiencia como de mayor poder o de mayor privilegio y la otra. Entonces, este es les digo que a mí este me gusta porque creo que ayuda para el otro lado, a pensar en estas interseccionalidades, como en esta complejidad de, de las experiencias y como las distintas cosas que tendríamos que considerar para que realmente nuestras políticas y etcétera fueran como realmente más incluyentes, ¿no? Siento que se me va a acabar el tiempo todavía, ¿no? ¿Verdad? Sí, 10 minutos. Les voy a volver a compartir pantalla de un segundo. Es que esto de... Sí, a poner. Y luego no sé por qué. Dije, no, no, porque lo vamos a ver más adelante. Dividí. Eh, Entonces, encontramos que em, cuando hablamos de programas y políticas para promover la
la perspectiva de género, la política de género también. Son estos programas que están destinados a fomentar la igualdad de género y que van implementando estrategias que buscan transformar actitudes y prácticas culturales. Ahí tenemos iniciativas desde la parte de educación, de salud, de acceso a la justicia, de empleo, etcétera, y estas se van convirtiendo en estos espacios o en estas prácticas vitales para lograr una sociedad más equitativa. En este sentido, vamos a ver conforme vayamos avanzando y sobre todo en el último módulo, algunas de las prácticas que se han hecho a partir de ahí, justo un poco la tarea que tienen para esta UCA va sobre eso, ¿no? Este ensayo sobre, ay, no les di las indicaciones de la tarea y no me dijeron, ven. Este, estas, em, algunas de las, em, espérate, para él, no es su ensayo, es su foro, no es el foro. Em, de las acciones afirmativas, ay, ya, es que estoy enferma, ya no estoy dando una. Em, entonces, bueno, ya como para ir cerrando, porque al parecer mi cerebro ya no quiere dar más de sí. Tenemos un marco normativo internacional súper importante. em, y son un montón, además de estos que pongo en esta diapositiva, que no sé por qué no puse presentar, además de que porque ya estamos muy cansados al parecer. Em, Además de estos que están en pantalla, hay otros varios que son importantes, pues son algunos y son como de los que nos tocan por región, además. Eh, em, Y básicamente la idea de estos acuerdos y compromisos es establecer obligaciones para que los países tengan acciones específicas y como reales y evidentes, medibles, etcétera, en pro de la igualdad de género y se van volviendo, eso sí, como cruciales para movilizar recursos y poder crear políticas efectivas. Eh, una de las cosas que van a ir viendo a lo largo de la licenciatura, y les voy a contar un poco más en el último módulo de la UCA, em, ¿no? La idea de los marcos internacionales y cuando un país ratifica, firma o acuerda o tiene el convenio, em, a lo que se compromete ese país es dentro de un plazo de tanto tiempo, tener un protocolo específico o una ley específica, dependiendo del acuerdo que sea del convenio o de la declaración, ratificación, etcétera. Y eso lo que va ayudando es que los países vayan teniendo marcos normativos, instituciones y prácticas como muy específicas para poder implementar específicas, siento que estoy diciendo específicas desde hace rato, específicas para poder implementar estas políticas y perspectivas. Em, Aprovechando que nos quedan 15 minutitos de lo que siempre me tomaría em, en la clase, me voy a echar un clavado a estas de una vez, eh, para entonces ya no tener que regresarme ni explicarlas tanto para el cuarto módulo. Dentro de este marco normativo internacional encontramos la CEDAW que les decía hace rato, que es la Convención sobre la Discriminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, eh, que se firma en el 79, que es un documento clave de la ONU que busca erradicar la discriminación de género. México es signatario desde hace muchísimos años, lo que en principio nos obliga a adoptar políticas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Luego está en el 94 la Convención Belém do Pará,
o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, em, que es un instrumento clave para América Latina y el Caribe, para prevenir y erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Este es uno de es de los documentos clave porque no es que sea la única región en el mundo que tiene este tipo de problemas, por supuesto. Más adelante veremos cómo cada región del mundo tiene sus dinámicas, sus violencias y sus propias luchas específicas en cada región del mundo, pero América Latina sin duda es una de las regiones que tienen un mayor nivel de violencia y entonces se crea esta Convención Interamericana, em, bueno, la Belém do Pará, eh, por las tasas y la incidencia de violencia contra las mujeres, feminicidios, etcétera. Em, es una cosa que a mí siempre me parece terrible cuando presento esto, es como pensar o sea, los años que han pasado desde que se firmó, desde la CEDAW hasta, ¿no? La Belém do Pará, o sea, no, llevamos 30 años aquí. ¿No? Y entonces, como, ¿qué es lo que está pasando en o qué es lo que ha pasado? Y por supuesto hay que reconocer las cosas que se han hecho y también ¿no? todo el camino que sigue quedando pendiente. Luego tenemos la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que esa se firma en el 95 y es un acuerdo internacional que promueve la igualdad de género y el empoderamiento. Eh, en esta van a ver que como muchas, hay de pronto como similitudes y cosas que se empalman, pero también tienen cada una como sus focos o prioridades. Eh, a partir de que México adopta la plataforma, se supone que se compromete a eliminar las barreras estructurales que afectan a las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, en principio, tenemos protocolos o se tendrían que desarrollar o estamos en proceso de desarrollar protocolos específicos para el acceso igualitario, em, para eliminar estas barreras estructurales. Y finalmente, los que ya conoces muy bien, sus bonitos ODS, em, el subobjetivo o el objetivo específico quinto de igualdad de género y empoderamiento a todas las mujeres y niñas, em, que tenemos un compromiso que yo la verdad es que no veo cómo vamos a llegar a él, a promover políticas y acciones para cerrar las brechas de género antes de 2030. No sé cómo vamos a llegar a este ni al resto de los objetivos, la verdad. Pero bueno, em, hay otra vez, mm, hay cosas que se han hecho, no vamos a decir que no, pero en sí, eh, las tareas que tenemos pendientes en tema de género son todavía bastante importantes y pues nada, estamos muy aguitados por ello. Em, nos queda un minutito. Eh, dudas, crisis, comentarios. Esta clase estuvo menos dinámica. Sí, profesora, yo. Antes que Ah, nada, déjeme recomendarle que se tome el Rosel para su gripa. ¿que me tome qué? Rosel. Rosel, Si quiere, pues, te lo mando en mensaje ándele, por favor. para la gripa. Sobre el ensayo, dijo usted la semana pasada que iba a ser sobre un marco teórico. ¿Qué tipo de teorías? Eh, dije que sobre el marco teórico. Sí, sí, lo dijo la semana pasada. Pues no sé qué dije del marco teórico, pero teoría pues, que les permita explicar un poco, déjenme poner, a ver si tengo por aquí, bueno, desde la página de la universidad mejor, eso va a ser lo más práctico, para no tener que ahorita ponerme a sacar.